Vamos ahora a resolver las preguntas de la semana número 11 que hemos trabajado. Veamos ahora la pregunta número 1. Leamos el enunciado. Dice, indique las alternativas correctas en relación a las reformas borbónicas aplicadas por España en el siglo XVIII. ¿No? A ver, vamos a leer cada una de las soluciones y vamos a ver efectivamente si es verdadero o falso. Por ejemplo, dice, 1. Se debilitó a la élite criolla y se benefició políticamente los indígenas. Eso es incorrecto, ¿no? Porque la idea de las reformas justamente tenían por objetivo más bien aprovechar o expoliar mucho más a la población indígena. Tal vez lo que sí es correcto es que debilitó a la élite criolla, pero en la medida en que las dos ideas están juntas en una oración, eso es incorrecto. 2. La administración al interior del virreinato cambió al sistema de intendencias. Eso es correcto, ¿no? El sistema de intendencias justamente sustituyó al antiguo sistema de corregimiento. Eso sí es correcto. 3. Se promovió la minería fuera de Potosí, reduciendo el quinto real, también. Ya hemos visto que justamente aparecen otros centros mineros, como por ejemplo aquí en la Sierra de Lima. 4. La orden ilustrada de los franciscanos fue expulsada del virreinato. No, la orden que fue expulsada del virreinato fue la orden de los jesuitas en 1776. Y lo que sí es correcto es el punto número 5. El decreto de libre comercio en 1778 justamente debilitó el comercio del puerto del Callao y favoreció otros puertos en América como Guayaquil, Buenos Aires, entre otros. La respuesta entonces es la letra D. Estamos ahora en la pregunta número 2. En esta pregunta es una pregunta donde hay un enunciado que hay que completar. Vamos a leer y vamos a ir llenando los espacios en blanco. Dice así, el discurso usado por Juan Santos Atahualpa para convencer a los pueblos amazónicos a pelear de su lado contra la orden franciscana fue de carácter, lo hemos visto, fue de carácter mesiánico. Mientras que el discurso de José Gabriel Condorcanqui para conseguir el respaldo de los pueblos quechuas del Cusco fue de carácter, lo hemos visto, reformista y antifiscal. La respuesta entonces es la letra C. Veamos ahora la pregunta número 3. El enunciado dice así, una medida de carácter social establecida por las Cortes de Cádiz, con la cual se frenaron posibles rebeliones en América, fue en este caso la eliminación del tributo indígena. ¿No? Bueno, veamos la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice lo siguiente, dice, la Junta de Notables de Lima, que representa a las familias nobles de la ciudad, reunida en el Cabildo de la capital, invitó a San Martín para que se establezca la independencia del Perú con el objetivo de... A ver, leamos desde abajo hacia arriba para ir descartando. Dice, permitir el ingreso de los indígenas al gobierno, no en realidad, porque los criollos siempre excluyeron a los indígenas de toda participación del poder. D, hacer participar a los sectores populares en el gobierno, tampoco, ¿no? Porque el gobierno, al menos en el siglo XIX, siempre se concebía como algo de las élites. C, respaldar las corrientes independentistas de América. Básicamente su preocupación era mucho más concreta, estaban preocupados por la seguridad de sus negocios, de sus familias, de sus propiedades. B, acabar radicalmente con el dominio español. No, porque en realidad muchos de ellos eran partidarios en realidad del poder español. Y A, evitar una gran revuelta popular en la ciudad. Eso sí es correcto, porque justamente luego del retiro de las tropas españolas del general La Serna, lo que va a ocurrir es que en Lima se genera una gran inestabilidad en la medida en que los sectores populares, los esclavos, comienzan a hacer una serie de desmanes. Ante ese temor es que la élite le pide a San Martín, por favor, que ingrese a la capital. Veamos ahora la pregunta número 5. Esta pregunta es una pregunta, pues, donde hay que conectar información que está en dos columnas. Es sobre la independencia, el último tema que hemos visto. A ver, vamos a leer, dice, Corriente Libertadora del Norte. Bueno, la Corriente Libertadora del Norte, encabezada por Simón Bolívar, como sabemos, es la que logra la capitulación del ejército realista en Ayacucho, luego de la batalla de Ayacucho. Luego dice, primer congreso peruano. El primer congreso peruano, como sabemos, entre otras cosas,
fue el que promulgó justamente la primera constitución el año 1823. 3. Corriente Libertadora del Sur. Bueno, la Corriente Libertadora del Sur, como sabemos, durante sus acciones, pero en el bando, en este caso de los españoles, se produjo el motín de Asnaspuquio, en el cual el virrey Pezuela es depuesto por el general La Serna, que se convierte en virrey. Y luego, protectorado, el protectorado que es el gobierno de San Martín en el Perú, entre sus acciones, justamente, creó la Sociedad Patriótica de Lima. La respuesta entonces es la letra B. Bueno, con esto hemos acabado la semana número 11. Entonces, las recomendaciones de siempre es, hay que repasar permanentemente las cosas que nosotros vemos en los videos, hay que volver a leer la práctica y eso es lo que nos asegura en este caso poder aprender de una forma mucho más duradera las cosas que enseñamos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.